Le pido que me acompañe por favor en su Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10, vamos a leer del verso 1 hasta el 8. Cuando lo tenga me dice amén. Mientras lo busca, hemos estado hablando hace unos días acerca de cómo Dios busca hombres y mujeres, personas que parecen común a los ojos de los hombres. Son personas ordinarias y los cambia en personas extraordinarias. Si lo encontró, dice la lectura: elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, diga autoridad, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Verso 5, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero que repita conmigo el verso 8 con fuerza. Diga: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y repita esto conmigo: de gracia recibimos, demos de gracia. Amén. Mire, Jesús les da unas recomendaciones, unas instrucciones a los 12 discípulos que él acababa de seleccionar, y los fue instruyendo, los fue formando. Estaban siendo capacitados por Jesús en esta gran misión. ¿Cuál era esta misión? Establecer el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra. Creo que el domingo antepasado hablábamos que el reino, creemos que el reino de los cielos es un lugar físico, es un lugar geográfico. El reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos son valores, son principios, y que nosotros somos portadores de eso. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos ha llegado a su corazón, porque es algo que con nosotros portamos dentro. Y Dios elige a estos 12 hombres, Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Todo esto para decirle, iglesia, que usted y yo somos protagonistas de la obra de Dios. La obra de Dios se va a llevar a cabo con usted y conmigo. Si usted lee bien, dice que Dios lo seleccionó para establecer el reino de los cielos, y el reino de los cielos se va a establecer con nosotros, y nosotros somos elegidos, y usted y yo somos gente que Dios ha puesto en esta tierra, Dios ha puesto en La Paera, Dios ha puesto en Honduras para llevar el mensaje del evangelio, porque repito, usted y yo somos protagonistas de la obra de Dios. El Señor llamó a esta gente, y repito, gente que era común, gente que era ordinaria para los ojos de cualquiera, y los convirtió en personas extraordinarias, gente como usted o como yo. Pero esa gente, llegó el momento de cuando Jesús murió, que tuvieron algo en común, que cuando Jesús es arrestado, cuando llegó el momento de la muerte de Jesús, tuvieron algo en común, que lo abandonaron, que todos se escondieron, tenían temor, y ellos habían sido procesados por Dios, y tan mal estaban en ese momento que ellos decidieron olvidar el proceso en el cual ellos estaban, pero Dios ya lo había elegido. Dios había marcado algo en el corazón de ellos, y por eso le digo, ellos entraron en un proceso, una formación, en un trato que el Señor tenía con ellos, y donde salieron y afloraron sus miserias humanas. ¿Qué Bien,
Y cuando Jesús fue entregado, fue traicionado por Judas, esta gente la estaba pasando tan mal que parecía que la inversión que Jesús había hecho en ellos, el tiempo que Jesús invirtió en ellos parecía que había sido una pérdida. Pero esa misma gente, esos mismos discípulos que se escondieron, que se vieron atemorizados cuando Jesús fue entregado y cuando Jesús fue crucificado, esta misma gente lo vemos más adelante en el libro de Hechos como titanes de la fe, haciendo cosas extraordinarias. Y por eso le digo, gente ordinaria, y aquí habían gente que no sabía ni leer, que no era preparada. También habían otros que eran más preparados que otros con pocas posibilidades económicas, otros con más posibilidades, pero los que un día se vieron atemorizados, que se escondieron, en el libro de Hechos los vemos como gigantes de la fe, personas que llevaron el evangelio de Dios y se convirtieron en un ejército invencible. Incluso entre esos 12, ahí lo leímos, que había uno que lo traicionó, Judas Iscariote. Entonces, estos se convirtieron en titanes de la fe, en gigantes, gente que conmovieron el imperio romano, que era el imperio de la época, gente que predicó el evangelio de Jesús, gente a la cual Dios les delegó autoridad. Y leímos, les dio autoridad ¿para qué? Para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, para que llegaran a ciudades y conmovieran las ciudades con el mensaje de Jesús. Y ellos llevaban internado en su corazón, llevaban clavado, llevaban impregnado por muy dentro de ellos, que lo que de gracia habían recibido lo tenían que dar de gracia. Ellos lo comprendieron muy bien. Y mire, nosotros como iglesia tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos, proyectos, y es conquistar a Lepaera para Cristo. Pero solo escuché un amén. Pero para conquistar Lepaera para Cristo necesitamos un ejército. Y usted tiene que comprender que usted y yo somos los protagonistas que Dios va a usar para su obra aquí en Lepaera. Y mire, conquistar implica riesgos, implica desafíos. Conquistar implica entender el protagonismo que debemos ejecutar en el momento en el cual estamos. Y para vencer, para superar estos desafíos, para otros le van a parecer locuras. Hablar de Lepaera para Cristo, uno, están locos. Hablar de Honduras para Cristo, otros se podrán reír. Pero nosotros tenemos la convicción de que Dios lo puede hacer, pero Dios necesita protagonistas. Dios necesita soldados, Dios necesita gente que esté dispuesta a ir a hacer la gran comisión. Y mire, Jesús tomó este puñado de hombres y les sembró un sentido de misión y de propósito. Y esas palabras, misión y propósito, son un estímulo para aquel que tiene una vida consagrada, para aquel que tiene la frescura del Señor en su corazón. Pero cuando un cristiano pierde estas dos cosas, el sentido de misión y de propósito es tan notable, porque parece que el cristiano pierde el sabor, pierde el encanto de ser cristiano, perdió el entusiasmo, perdió la fe, y nosotros como iglesia fracasaríamos, y digo, uso esa palabra, o más bien seríamos religiosos si no les desafiamos a ustedes a que se unan a ser protagonistas de la obra de Dios, porque la obra del Señor, Dios la va a hacer con usted y conmigo. Dios lo está llamando hoy, Dios lo está eligiendo. Si usted está aquí en este lugar, no es por casualidad. Dios tiene un propósito para su vida y Dios lo está llamando, Dios lo está eligiendo. Dios está poniendo su dedo sobre usted para que usted sea protagonista, para que usted sea partícipe de la obra de Dios aquí en la tierra. Y mire, le decía, seríamos unos religiosos si nosotros como iglesia no los desafiáramos a ustedes a ser partícipes. ¿A ser partícipes de qué? Del cambio, a ser partícipes para transformar, para afectar la sociedad en la cual vivimos. ¿Afectarla con qué? Con valores del reino de Dios. ¿En dónde? En esta sociedad, usted ve afuera, hay tanta confusión, hay tanta inmoralidad, y para eso Dios nos está llamando. Y por eso yo le digo, es hora de que usted y yo nos levantemos como una voz, como una luz, para alumbrar y para marcar diferencias, porque repito, somos protagonistas de la obra de Dios. Pero un protagonista, si usted ve en una obra, una película, un protagonista, alguien que tiene que expresar algo, alguien que tiene que transmitir algo, pero se necesita su voz, se necesita su participación, y yo quiero que entienda, desde el momento que usted entra y reconoce al Señor Jesús en su corazón como Rey y como Señor, usted
viene y empieza un proceso donde Dios empieza a entrenarlo, Dios empieza a tratar con usted, Dios empieza a procesarlo y lo procesa ¿para qué? Para que usted pueda generar cambio, para que usted pueda afectar su barrio, para que usted pueda afectar el destino de su familia, para que usted pueda afectar su propio destino. Pero yo le animo a que usted pueda creer esta noche, y para los que nos están viendo en casa, o los que tienen poco tiempo de asistir a la iglesia, para que usted desde hoy pueda comenzar a vivir los tiempos más hermosos de su vida, si usted recibe a Jesús en su corazón, y para que usted pueda establecer palabra de Dios en su vida, en la cual se le van a ser revelados principios, y en la cual que aplicados a su vida, aplicados a su corazón, su entorno va a cambiar, su familia va a cambiar, su ámbito va a cambiar, usted va a ser bendecido y usted va a ser prosperado por Dios. Y a mí, yo tengo algo muy que se me ha arraigado en el corazón, que solo aquel que hace la voluntad de Dios es feliz. Que solo el que hace la voluntad de Dios es feliz. Predicar el Evangelio de Jesús es parte de eso. El ser una iglesia de puertas abiertas es parte de eso. El ser una iglesia comprometida con la necesidad de los demás es parte de eso. Pero me refiero a iglesia no como este edificio, no como un rótulo, sino como usted y yo como protagonistas. Que usted pueda sentir la necesidad del otro, de su vecino, de su familiar. Que usted pueda orar por los necesitados, por los enfermos. Que usted pueda hacer una obra social, o conjuntos como iglesia podamos hacer una obra social. Porque eso es la voluntad de Dios, que vayamos a aquellos que tienen necesidad. Y yo creo y tengo la convicción en mi vida que el que hace la voluntad de Dios es feliz. Hay gente que quiere libertad en su vida, pero libertad no es hacer aquello que yo quiero, sino es aquello que yo debo. Y por eso digo, el que hace la voluntad es feliz aquí en la tierra. Y lo único que trae la libertad al ser humano es la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios es el plan, es el propósito de Dios para su vida. Yo quiero ser feliz, yo hago la voluntad porque es el plan de Dios, es lo que Dios ha marcado para mi vida. Y por eso yo le animo a que usted pueda conocer la voluntad de Dios. A que usted se levante cada mañana: Señor, esta noche, este día, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero caminar en lo que usted quiere que camine, yo quiero hablar como usted habla, yo quiero pensar como usted piensa. El hacer de la voluntad de Dios es el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero mire qué pasa. Por eso Dios quiere que nosotros ejecutemos su voluntad, pero viene el enemigo y quiere modificar, quiere cambiar, quiere trastornar o desvirtuar el propósito de Dios para nosotros. Y digo esto porque hay gente que dice ser cristiana, que tiene Biblia, que canta canciones, pero ya no le emociona la obra de Dios, ya no le emociona ser partícipe, ya no le emociona estar involucrado en un ministerio, no le emociona o ya no tiene ánimo de unirse al estudio bíblico, de congregarse. Y miren, ¿por qué digo esto? Digo esto no como una palabra de juicio, no para golpearlo, no para condenarlo. Es todo lo contrario, es como una palabra de restauración para usted, para que sepa que hay un Padre que le está esperando con los brazos abiertos, porque quiere redireccionarlo en la vida. Él quiere levantarlo, Él quiere marcarle el propósito suyo en la vida, porque Él quiere que usted sea feliz, Él quiere que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Yo no quiero golpearlo, yo no quiero que se sienta mal, yo quiero que usted retome el camino, que retome la voluntad de Dios, el plan y el propósito que Dios tiene para su vida. Pero dije, el enemigo trata de modificar ese propósito. Y por eso aquí en el ambiente cristiano hemos visto que como gente pasa mirando sus propias necesidades y digo su familia, su economía, su trabajo, y eso es importante, claro, no estoy diciendo que no hay que reconocerla, pero solo se ven ellos mismos. Y el hacer la voluntad de Dios es ver al de la par, es ver al que está al frente, es ver al que está atrás, es ver a todos lados. Y no digo que no hay que enfocarse en la familia, no hay que enfocarse en los propios deseos, en la propia economía, sino que también más Dios nos ha dado autoridad para que vayamos a aquel que tiene necesidad. Sería un error para mí decirle que no se enfoque en sus cosas, que no se enfoque en sus planes, pero lo que le digo, que no se olvide de hacer la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida, que también incluye al que está necesitado, aquel que la está pasando mal. Entonces,
hay gente que por eso se puede desenfocar y se olvida de lo que Dios ha establecido para su vida, que también Él pueda ver a los necesitados, a los terceros. Y por eso le digo, cuando uno no hace la voluntad de Dios, uno no es feliz, uno no se siente satisfecho, uno no se siente pleno. Y por eso Dios les instruyó a estos varones y les dijo: vayan a sus ciudades, prediquen el evangelio, compartan el reino de Dios que se ha acercado, para que sanen a los enfermos, para que liberten a la gente, para que ayuden a las personas. Y qué hermoso, hermano, qué hermoso, iglesia, saber que hemos sido escogidos, que Dios escoge gente como usted y como yo, que Dios nos escoge, que Dios nos elige para darnos autoridad en la misión que Dios nos ha dado. Dios no nos envía solos, Dios no nos envía desprovistos, Dios nos da autoridad. Dios le escogió a usted y le dio autoridad. Claro, tenemos que desarrollarla, pero Dios nos da autoridad para que juntos podamos establecer el reino de Dios. Si usted está creyendo que Dios lo está llamando, que Dios le pone un sentir de ser partícipe, de ser protagonista en su reino, yo le digo algo: usted, una noche como hoy, usted puede romper con la manipulación espiritual, con ataduras, con herencias generacionales que han sido una maldición para su familia, que han evitado el desarrollo de la misma, porque usted tiene la autoridad de Dios para, primeramente, para quebrarla, para romperla, por la autoridad que Dios le ha dado, primeramente sobre su vida y después sobre los demás. Cuando la presencia de Dios, cuando la autoridad de Dios está en su vida, es porque Dios lo ha escogido. ¿Para qué? Primeramente para restaurar su vida, para que usted pueda bendecir la vida de su familia, pero también para que usted pueda llevar libertad a su comunidad, para que usted sea una voz de esperanza en su trabajo, en su aula de clases, en sus medios, ahí en su ambiente donde usted se desenvuelve, en donde usted se mueva. Usted puede ser una voz de esperanza, una luz de esperanza a tanta gente que vive sin fe, que vive lejos de Dios. Y mire, Lepaera necesita del amor de Dios. Honduras necesita del amor de Dios. Pero Dios anda buscando los protagonistas en su obra. Y mire, esta gente, que era gente común, se transformaron en gigantes de la fe, porque tenían un alto sentido de propósito, no porque eran titulados, no porque tenían mucho dinero, no porque eran de apellidos reconocidos, sino porque ellos reconocieron en su corazón y formaron parte del propósito de Dios aquí en la tierra. Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y mire, unos ejemplos rápidos. Pedro, frente a una gran multitud, Pedro, antes de que Jesús lo llamara, él era un hombre, era un pescador. Él estaba confrontando a la multitud con el poder de Dios y hablando con denuedo la palabra de Dios. Él solamente era un pescador. Y ahora él se posicionaba delante de una gran multitud. En sus primeras prédicas, 3,000, 5,000 personas se convirtieron. ¿Y qué era eso? Era la autoridad que Dios le había dado sobre su vida. Pero él la internó dentro de sí. Pablo era un hombre mucho más preparado que Pedro, pero él enfrentaba a los reyes de la época con palabra de Dios. Juan el Bautista reprendía a los reyes inmorales. Esteban, un hombre que muere por Jesús en la confrontación con los religiosos de aquellos tiempos. ¿Y qué hablar de Jesús? El ejemplo por excelencia. Gente que se volvió poderosa en Dios, gente que era ordinaria pero hacía cosas extraordinarias. Y mire, estos mismos 12 vieron cómo Pedro caminó sobre el agua. Estos mismos vieron cómo en sus manos se multiplicaban los panes y los peces. Las cosas extraordinarias que ellos vieron a través de la autoridad que Dios les había delegado. Pero ellos tenían la convicción, y eso lo debemos de tener nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como protagonistas de que el Señor viene pronto. Y por eso tenemos que predicar el evangelio. Por eso tenemos que ser, yo digo que una contracultura. ¿Y por qué contracultura? Porque tenemos que romper con los patrones establecidos. Tenemos que romper con las cosas que se han arraigado en nuestra sociedad como buenas, pero que no le agradan a Dios. Estamos llenos de antivalores y por eso tenemos que llenarnos con valores de Dios. Y por eso digo que tenemos que enfrentar y que tenemos que chocar con esas culturas, con esa cultura. Y mire, como le pasa a usted,
Y me pasa a mí, no todo el mundo celebra las convicciones que usted tiene. No todo el mundo celebra la fe que usted tiene. No todo el mundo reconoce su integridad, su pureza, la santidad que usted anhela, que usted busca día a día, o los cambios de hábitos que usted ha hecho. Y cuando hablo de cambios de hábitos, no mucha gente celebra que el hombre sea mujer, que sea esposo de una sola mujer, ni que la mujer sea mujer de un solo hombre, ni que los hijos sean sujetos a sus padres, ni que sean buenos estudiantes, o que haya hombres y mujeres dignas en la sociedad, que luchen cada día por ser mejor. Y es probable que allá afuera no nos aplaudan esas cosas, que no lo reconozcan, pero tenemos que tener la convicción de que estamos sirviendo a Dios. Cuando hacemos eso, estamos sirviendo a Dios y que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque es fruto de algo que Él nos ha internado en el corazón. Y esta gente sembraba valores del reino de Dios a la gente. Y por eso le digo que hay gente allá nos ven como locos porque no hacemos celebraciones y no hay alcohol, no hay cigarro, no tenemos que andar con una mujer que no es de uno. Entonces allá nos ven como locos, nos ven como extraterrestres. Y yo le digo algo, usted ha sido llamado para producir cambios. Usted tiene que creer que usted es parte del ejército de Dios que ha levantado para bendecirle Paera y esta nación. Y una noche como hoy, iglesia, yo le digo algo, Dios ha puesto los ojos sobre usted. Porque Dios cree en usted, Dios tiene planes con usted. Él ha dado poder y autoridad en usted, así como se los dio a aquellos hombres en aquellos tiempos. Crea que ese poder es para usted también hoy, para mí también, para que usted sane enfermos, para que usted dé una palabra de libertad a aquellos que están cautivos, para que usted traiga libertad a su casa, libertad a su familia, para que usted pueda multiplicar la iglesia. Yo creo que milagros, yo creo que recursos, finanzas, yo creo que puertas abiertas vendrán de parte de Dios cuando nosotros tenemos un alto sentido de propósito y y somos protagonistas de la obra de Dios. Y yo le digo algo, y yo le animo con esta palabra. Hay un Dios interesado en respaldar todo lo que usted hace. Hay un Dios interesado en bendecirle. Hay un Dios interesado en abrir puertas a su favor. Pero tenemos, iglesia, este es un llamado, este es una alerta para nosotros, para sacar dentro de nosotros el conformismo. Para sacar dentro de nosotros el conformismo, la desidia, la dejadez, para romper con la maldición, con maldiciones. Y mire, nosotros estamos en el reino de Dios y yo escuché algo y a veces creo que es muy cierto, que en el reino de Dios también hay vagos. Entonces Dios quiere que rompamos con esas cosas y que le podamos creer a Dios por respaldo, por bendición, por puertas abiertas. Porque si usted le cree a Dios, si usted se enfoca con Dios, si usted se une al propósito de Dios, Dios va a obrar a su favor, Dios va a respaldar su palabra. Mire, todos nosotros tenemos algo que decirle a alguien. Todos nosotros hemos pasado por cosas, todos nosotros hemos pasado por situaciones en nuestra vida y podemos ser testimonio para alguien. Usted puede ir a decirle a alguien allá, hey, mire, Dios me sanó, Dios sanó mi corazón, yo pude perdonar. Yo también perdí un ser querido y me dolió mucho y me costó recuperarme, pero aquí estoy de pie. Hay gente que necesita. Usted tiene una palabra de Dios para alguien más, pero usted tiene que tener ese sentido de propósito y cuando se le presente la oportunidad, ser esa voz, ser esa luz para aquel que necesita, Y mire el verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Les envío como ovejas en medio de lobos. Y yo interpreto que esto es porque el sistema de aquel entonces era fuerte, porque la influencia espiritual que había, contra la que había que batallar, era muy fuerte. Y igual lo mismo pasa hoy. Cuánta adversidad, qué tan pesado es el ambiente espiritual que se denigra al hombre, se denigra a la mujer, se ridiculiza a la familia, los principios y los valores de Dios son ridiculizados. Entonces yo interpreto que Jesús estaba diciendo que los lobos no te coman, ni que el sistema te atrape. Jesús le está advirtiendo a ellos que eran enviados a un sistema opresor, porque en ese momento el imperio romano tenía dominio sobre la región
Y parte de la historia, el Imperio Romano fue cruel en el avance en contra del Evangelio, pero Jesús les dijo que tuvieran cuidado, les dio una advertencia. Y mire, hermanos, o los amigos que nos están viendo en la transmisión, hay momentos, yo no sé, probablemente hay gente que nos está viendo o está aquí que ha estado con luchas en su vida, que ha estado con presiones internas, que ha estado rodeado de cosas que han dañado su fe. Y yo quiero decirle algo hoy: no se rinda, no tire la toalla. Algo bueno Dios va a hacer en su vida. Haga la voluntad de Dios. Usted va a ser muy feliz haciendo la voluntad de Dios. Crea que viviendo en la voluntad de Dios usted va a tener paz en el corazón. ¿Y cuánta gente necesita paz en el corazón en estos tiempos? Yo oro, yo creo que veremos las puertas abiertas de Dios, que vamos a tener la paz de Dios. Y por eso le animo: siga, no suelte, no se rinda, no baje la guardia, camine en fe y Dios le va a bendecir. Que los lobos no lo atrapen. Me llama la atención en el verso 4, que termina diciendo: y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas era uno de los 12 y uno de los que escuchó esta recomendación, que los lobos no te atrapen. Y más adelante, siempre en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 14 al 16, nos narra cómo Judas ofrece entregar a Jesús. Lo leo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Mire, me sorprende porque Judas estuvo con Jesús. Y yo pienso que él no entendió nada. Él no pudo agarrar nada. Él estuvo a la par de Jesús. Él fue testigo directo y privilegiado. Repito, ellos, los discípulos, los 12, vieron a Pedro caminar sobre el mar. En sus manos se multiplicaron los peces y los panes. Ellos vieron al hijo de la viuda de Naín levantarse. Ellos vieron con sus propios ojos lo que Jesús había hecho con Lázaro. Y él junto a los demás discípulos fueron testigos presencial del poder de Dios. Y él estuvo ahí, pero en ese momento de su vida dice que el sistema lo atrapó. Él viene a los principales sacerdotes, quienes atacaban a Jesús, y les dijo: ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me van a pagar si les entrego a Jesús? Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado en el corazón de Judas para poder entregar con quien estuvo compartiendo más de 3 años, con aquel que lo estuvo formando, con aquel que invirtió tiempo en él, con aquel que lo corrigió, con aquel que le dio una nueva dirección a su vida? Y Judas lo tuvo todo el tiempo delante de él, pero no lo pudo ver. Y así hay gente también que vemos que tiene las oportunidades en su vida, pero las pierde. Hay gente que le puede pasar la gloria de Dios en sus narices y no la puede ver. Mateo 27, 3 al 8 habla de la muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, hablando de Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Mire, Judas se ofrece a entregar a Jesús, pero luego al luego ver que Jesús es entregado y es condenado, volvió arrepentido a devolver el dinero. Y en el verso 4 que leímos, dice que él viene y le abre su corazón a los impíos. Él le abre su corazón a aquellos que lo habían utilizado
con los cuales él había hecho una trampa, y le habla el corazón a ellos arrepentidos, y mire la respuesta de ellos. A nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Ese problema es tuyo. Mira cómo resolves. Y Judas vino a abrir su corazón, a confesarse delante de gente corrupta, de gente inmoral, que lo habían usado. Él reconoció su falta. Y mire, la gente así, los impíos, los inmorales, los corruptos, a ellos no les importa la gente. Porque cuando viene el tiempo de lucha y de presión, cuando usted necesita una palabra, la respuesta de ellos siempre va a ser la misma: arréglese solo, arréglate solo. Y digo esto porque hay tanta gente que ha entregado lo mejor de su vida. Hay gente que entregó lo más valioso que tenía y le devolvieron con esas palabras: no me interesa lo que te pase. Hay gente que entregó lo más íntimo de su vida y la respuesta fue: arréglate sola, ese problema no es mío, ese bebé no lo quiero, no me interesa. Porque a esta gente no le interesa a los demás, aquellos a los cuales un día Judas le dio un servicio, mejor prefirieron que se muriera. Entonces Judas, que cometió este error, abrió su corazón a ellos, y a ellos no le importaba la vida de Judas, aunque él viniera arrepentido. Pero yo le digo algo, iglesia, siempre va a haber oportunidad para que usted caiga en una trampa, para que usted se vea en situaciones de crisis. Pero yo quiero decirle que usted se detenga, que tenga cuidado, porque solamente cuando hacemos la voluntad de Dios nos va a hacer feliz, llenos, plenos. Y le advierto, no aborte lo que Dios quiere hacer con su vida, porque Dios tiene planes grandes y Dios quiere hacer cosas grandes con su vida. Una puerta Dios quiere abrir a favor suyo. Dios quiere que usted se levante en fe. Dios quiere que usted esta noche usted reciba la fuerza de Dios, porque Dios no le ha llamado para que pierda en la vida, sino Dios lo ha llamado para que usted pueda establecer el reino de Dios. Y mire, esta noche venimos haciendo guerra. Hoy venimos combatiendo el mundo espiritual, oponiéndonos contra los argumentos, oponiéndonos contra situaciones, oponiéndonos contra relaciones que quieren dañarlo, que quieren maldecir su vida, contra gente que espera verlo a usted hecho pedazos, a usted como persona, a usted como matrimonio, a usted como padre. Hay gente que lo quiere ver mal. Pero dice la Biblia que Judas salió de ahí y se ahorcó. Y así termina la gente que deshonra a Dios. Se mueren en su propio mal, se mueren en su desesperanza, se ahogan en su resentimiento, se ahogan en su dolor. Y aunque físicamente no pueda ser el mismo caso de Judas, hay gente que está muerta en vida. Hay gente que anda caminando, pero en su interior está muerto. Y hablo de gente que un día tuvo comunión con Dios, gente que le pasaron cosas en la vida y por sus propios errores ahora se ven ahogados en su desesperanza, en su dolor. Pero yo quiero darle una palabra de fe. Y mire, en el verso 6 dice que los principales sacerdotes recogieron las monedas que Judas dejó tiradas. Dice que las recogieron, pero dijeron que no era correcto entregarlas a las ofrendas del templo. Entonces, ¿por qué? Porque con ese dinero se usó para pagar la muerte de un inocente, dice precio de sangre. Y luego dice que ellos discutían entre sí y finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para los extranjeros, que luego pasó a llamarse campo de sangre. Y mire, digo esto porque el dinero de la traición, con ese dinero compraron ese campo. Ese campo estaba destinado para los extranjeros que no tenían dónde enterrarlos, para las viudas que no tenían quien velara por ellos y para los huérfanos. Y me impresiona esto y lo menciono porque el dinero de la traición, el dinero que costó la sangre de Cristo, con el dinero de Judas, con ese dinero se compró esa sangre. Y me asombra porque aún el dinero que fue usado para entregar a Jesús sirvió para recibir a los que nadie quería, para recibir a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos. Y así de maravilloso es nuestro Dios, que recibe al que nadie quiere recibir, que ama al que nadie quiere amar y que le da un sentido de misión y de propósito.
Y mire, aunque usted sienta que no, su vida no vale la pena, aunque usted sienta que los demás no la aprecian, aunque usted sienta que no tiene la estima de los demás, hay un Dios que quiere levantarlo. Hay un Dios que quiere darle a usted un nuevo estilo de vida, aunque usted, su vida esté hecho pedazos, su matrimonio esté hecho pedazos, aunque usted sienta que está deshecho, que está destruido, y tal vez usted vino o está viendo este mensaje y usted sienta que ya no hay esperanza porque tiene su estima en el suelo, yo quiero decirlo, que hay un Dios que le ama y que le recibe esta noche. Y por eso, iglesia, yo le digo, no se muera en su angustia y en su depresión, porque Dios lo que le habla hoy es para que usted reciba paz en su corazón. Dios quiere que usted sepa que todo le va a salir bien, que el Señor está dispuesto a levantarlo, que Dios quiere dignificar su vida, que Dios quiere sanarlo, que Dios quiere sacarlo de la mayor presión, que Dios quiere darle un alto sentido de misión, que Dios quiere que usted sea un protagonista en su obra. Y por eso, iglesia, le digo, prohibido rendirse. Aunque tengamos dolor, no nos muramos en nuestro dolor. Hay que ir por la ciudad, hay que ir por la nación, por las naciones, hay que devolverle vida a la gente. Esa vida que usted lleva adentro, la vida de Jesús, esa vida que usted lleva, usted puede compartirla con alguien. Levántese a dar lo que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que Dios me ha dado? Probablemente una sanidad, probablemente Dios le devolvió su esposo, le devolvió la familia, le devolvió sus hijos. Probablemente Dios ha hecho otras cosas más maravillosas en su vida, pero usted tiene que compartirlo. Lo que un día de gracia recibió, délo de gracia. Y Dios le ama y Dios tiene planes con usted. Y yo creo que ahorita que estamos terminando este año, yo creo, y es mi anhelo, y es mi oración, y es el anhelo de Dios, que todos los que estamos aquí seamos protagonistas en el reino de Dios este año 2022. Que seamos parte importante del ejército que Dios está levantando. Que el sistema no nos coma, que los lobos no nos coman. Tenemos que levantarnos a reproducir cambios, a producir cambios. Y por eso yo oro para que como iglesia podamos recibir las fuerzas de Dios, que podamos recuperarnos en todos las áreas de nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros soñemos, Dios quiere que nosotros crezcamos. Y hay gente, yo sé que hay gente que está escuchando y dice, pero ¿cómo si lo que yo he pasado es tan fuerte? Si lo que yo he pasado es tan duro, si lo que yo he pasado me duele aún, aunque haya pasado tiempo, me duele, es algo tan fresco. Usted no va a perder una batalla porque Dios está con usted, pero usted tiene que entregarle su vida a Cristo, usted tiene que someterse, usted tiene que ser partícipe de la obra de Dios. Y mire, yo me imagino el cuadro cuando Judas fue a devolver el dinero y él les dijo, yo he pecado entregando a un hombre inocente. Yo he pecado entregando a un hombre para que ustedes lo maten. Pero la respuesta de ellos y la respuesta del sistema es, allá tú. Y hay tanta gente que ha pasado por cosas tan malas. Hay gente que ha pasado, que gente le ha dado la espalda. Hay gente que les ha prometido cosas. Hay gente que los embarcó, los metió en situaciones que no tenían nada que ver ellos. Pero accedieron a su propia voluntad, porque fueron manipulados, porque fueron engañados. Y hablo de gente que se involucró en relaciones incorrectas, hablo de gente que perdió familia, y luego de perderlo todo, les dijeron, allá tú. Pueden ser proyectos económicos, los estafaron, arreglate las solas. Pero es que mis hijos, mi familia, ese es tu problema. Ese es tu problema. Y mire, yo le digo a las personas que no conocen a Cristo y que están viendo la transmisión, o a la gente que hace poco se congrega, yo le animo a que usted se pueda aferrar a la mano de Dios esta noche y saber que hay un nuevo tiempo para usted. Y para los que ya somos cristianos por años, nunca pierda el sentido de misión y de propósito, porque el diablo lo va a enfermar con algo que se llama rutina y algo que se llama costumbre, que es fatal en cualquier relación, la rutina y la costumbre. Porque al tener una rutina, al tener una costumbre,
abortamos las cosas que Dios quiere hacer a favor de nosotros. Abortamos lo bueno que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque nos acostumbramos a lo que vivimos. Nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos al grito, nos acostumbramos al maltrato, nos acostumbramos a los patrones que la gente o la sociedad establece. Pero Dios quiere que usted se eleve esta noche a un nuevo tiempo. Yo creo que Dios nos está llamando a que todos seamos parte, que todos seamos protagonistas de la obra de Dios, de este ejército que Dios está levantando para establecer el reino de Dios. Pero tenemos que tener la convicción de que estamos llamados, todos estamos llamados para ser protagonistas. Usted tiene que tener esas dos palabras que le dije: misión y propósito. Misión y propósito. Y mire, muchas veces no accionamos, muchas veces no queremos accionar, no queremos involucrarnos porque tenemos miedo que no tengamos respaldo de Dios. Tenemos miedo que no vamos a ver fruto, tenemos miedo de que se burlen de nosotros. Pero mire, yo le digo algo: usted este año usted va a ser un conquistador. Si usted dice, no, yo quiero ser parte, yo quiero ser un protagonista, yo quiero ser un soldado en el ejército de Dios para establecer el reino de Dios. ¿A dónde? Primeramente en su casa, después en su familia, en su ciudad, su vecino, en su trabajo. Mire, vamos a conquistar este año 2022. Tenga la convicción de que usted se une al propósito de Dios. Si usted comienza a hacer la voluntad de Dios, usted va a conquistar. Y cuando hablo de conquista, siempre le digo, primeramente, usted va a conquistar en su vida, va a conquistar en su casa, va a conquistar en su familia. Y eso está bien, pero no tenemos que olvidarnos de los demás. No tenemos que olvidarnos de los demás. Yo creo que va a ser un año de conquista. Yo creo que Dios va a respaldar cada una de nuestras palabras. Cada vez que nosotros levantemos un testimonio, cada vez que usted suelte una palabra de Dios a alguien, Dios lo va a respaldar. ¿Y por qué? Porque hay una promesa. Hay una promesa y la leímos al inicio. La leímos al inicio, que Dios nos va a dar autoridad. Dice el verso 10:1: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿En cuántas casas hay enfermedades? ¿En cuántas casas hay dolencias? ¿En cuántas casas hay adulterio? ¿En cuántas casas hay vicios? Pero Dios nos ha llamado para que recibamos esta promesa de autoridad sobre su vida, para hacerle daño a la obra del mal, para establecer el reino de Dios, porque mucha gente va a conocer a Dios a través suyo. Pero no es decisión mía si usted es parte o no, es decisión suya, es decisión suya. Y le digo algo: su servicio y su trabajo tiene un gran valor delante de Dios. Y le digo algo: vale la pena. Vale la pena servir a Dios, vale la pena trabajar para Dios, vale la pena obrar en el reino de Dios. Así como está, yo le pido que incline su rostro y cierre sus ojos. Yo no sé cómo haya venido hoy usted esta noche. Yo quiero que usted reflexione acerca de la palabra recibida esta noche. Yo no sé cómo vino usted hoy. Yo no sé si usted vino de todas, si usted vino feliz, contento. Yo no sé por qué situación probablemente usted esté pasando en su casa, en su trabajo, en su familia. Pero quiero decirle que hay un Dios que tiene planes buenos para usted. Hay un Dios que ya tiene trazado el destino de su vida. Hay un Dios que tiene propósitos y planes para usted. Pero solamente es decisión suya si usted los toma o no. Es decisión suya si usted se une o no a la misión que Dios tiene de establecer el reino de Dios en la tierra. Yo creo que Dios le quiere bendecir. Yo quiero que Dios quiere sanar su vida, quiere sanar su corazón, quiere sanar cosas que usted tiene en su corazón arraigadas a través de acciones del pasado. Iglesia, Dios está aquí y Él quiere obrar a su favor. Hoy yo soy un sembrador. Hoy yo traje una semilla. Pero yo no sé qué tipo de tierra es usted.
Yo oro que usted sea buena tierra, que usted pueda recibir esta palabra no para que se la aprenda de memoria, sino para que usted la ponga por obra, para que usted pueda ser parte de lo que Dios quiere hacer a través suyo. No importa su condición económica, no importa su apellido, no importa el lugar de donde usted venga, Dios va a hacer cosas grandes a través de usted. Y yo le animo a que usted pueda creer las cosas que Dios quiere hacer para usted a través de usted. Yo quiero que usted se anime a creer de que usted puede ser un instrumento útil en las manos de Dios. Yo le animo a que usted pueda decirle: Señor, aquí estoy esta noche. Yo me uno a tu propósito. Yo también quiero establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Yo también quiero ser feliz. Yo creo que Dios ha puesto entre nosotros, iglesia, recursos. Cuando digo recursos, Dios le ha dado a usted un testimonio. Usted ha pasado por experiencias que probablemente fueron dolorosas en su tiempo, pero ahora usted ya las superó. Dios le ayudó a superarlas. Pero Dios está aquí y Dios quiere utilizar eso para bendecirlo, para bendecir a alguien más.